Bienvenidos a un espacio de reflexión profunda, donde el silencio de la lógica se encuentra con la inmensidad de lo desconocido. Existen interrogantes que no solo desafían nuestra inteligencia, sino que parecen socavar los cimientos mismos de todo lo que consideramos verdadero y sólido en este mundo. A lo largo de los siglos, mentes brillantes han intentado construir puentes de razón sobre abismos de incertidumbre, solo para descubrir que hay verdades que escapan a cualquier sistema de pensamiento establecido. Hoy nos adentraremos en esos territorios oscuros del saber, donde las certezas se desvanecen y solo queda el asombro frente a lo inexplicable. Prepárense para cuestionar la base de su existencia y la naturaleza de aquello que llaman realidad en este recorrido por los límites del entendimiento humano. Capítulo 1. El misterio del origen y la nada. La pregunta más antigua y quizás la más aterradora que la humanidad se ha atrevido a formular es, simplemente, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Este interrogante representa el límite último de la razón, el muro contra el cual chocan todas nuestras teorías cosmogónicas y metafísicas. Gottfried Leibniz, uno de los polímatas más brillantes de la historia, sugirió que nada ocurre sin una razón suficiente. Pero al enfrentarnos a la existencia misma del universo, esa razón parece desvanecerse en un vacío infinito. Si intentamos imaginar la nada absoluta, la mente se revela, pues no podemos concebir la ausencia total de espacio, de tiempo y de conciencia. La nada es una herida en el costado de la lógica, un concepto que nos indica que la existencia es un hecho bruto, una casualidad de proporciones monumentales, o una necesidad que no logramos descifrar. ¿Es el universo un accidente fortuito en un océano de vacío, o hay una estructura intrínseca que obliga a la materia a emerger de la inexistencia? Muchos filósofos han intentado evadir esta cuestión, argumentando que la nada es un concepto lingüístico y no una posibilidad ontológica. Pero el misterio persiste en cada átomo y en cada galaxia. Al contemplar el cosmos, nos invade una sensación de vértigo existencial al comprender que no hay una explicación lógica definitiva que justifique por qué estamos aquí. La ciencia nos habla del Big Bang y de las fluctuaciones cuánticas, pero incluso esas explicaciones requieren de leyes preexistentes y de un escenario previo donde manifestarse. Si retrocedemos lo suficiente en la cadena de causalidad, llegamos a un punto donde la razón se quiebra y nos obliga a aceptar que el ser es un milagro injustificado o una paradoja sin solución. La filosofía teme esta pregunta porque pone en duda la capacidad de la mente humana para comprender el fundamento de la realidad. Si la existencia no tiene un porqué, entonces todo nuestro sistema de valores y significados descansa sobre un abismo de sinrazón. Es la angustia que describía Heidegger al enfrentarse al ser, esa conciencia de que habitamos un mundo que no pidió permiso para ser, y que se sostiene sobre la fragilidad de lo posible frente a la sombra eterna de la inexistencia. Cada vez que abrimos los ojos, somos testigos de un evento que no debería ocurrir, según las leyes de la pura lógica vacía. Y esa presencia constante de lo material es el recordatorio de que la filosofía es, en última instancia, un intento valiente pero limitado de darle nombre a un misterio que nos supera por completo. La nada no es solo la ausencia de cosas, es el silencio que precede a la sinfonía del cosmos, un silencio que sigue vibrando debajo de cada ruido y de cada pensamiento, recordándonos que nuestra presencia es una excepción extraña en el panorama de la eternidad. Capítulo 2. La paradoja de la libertad en un cosmos determinista. Si el universo es un sistema regido por leyes físicas inquebrantables, ¿dónde queda espacio para nuestra libertad individual? Esta es la segunda gran sombra que acecha el pensamiento filosófico. Una pregunta que pone en jaque la idea de responsabilidad, de moralidad y de identidad propia. Imaginemos por un momento el intelecto de Laplace, ese observador hipotético que conoce la posición y el movimiento de cada partícula en el universo, en un instante dado. Para tal entidad, el futuro sería tan claro como el pasado, y cada una de nuestras decisiones, desde la más trivial hasta la más trascendental, no sería más que el resultado inevitable de una cadena de causas que se remonta al origen de los tiempos. ¿Somos realmente dueños de nuestros actos, o somos simplemente espectadores de una película que ya ha sido filmada? La neurociencia moderna parece inclinarse hacia una visión mecanicista, sugiriendo que nuestro cerebro toma decisiones milisegundos antes de que nosotros tengamos la percepción consciente de haber elegido. Esto plantea un dilema devastador. Si mis acciones son el producto de la química cerebral, de la genética y del entorno, ¿cómo puedo ser culpado por mis errores o elogiado por mis virtudes? Baruch Spinoza decía que los hombres se creen libres simplemente porque son conscientes de sus acciones, pero ignorantes de las causas por las cuales son determinados. Esta idea es veneno para la ética tradicional, pues si no hay libertad, el concepto de justicia se convierte en una herramienta de control social sin fundamento metafísico. Sin embargo,
La filosofía se resiste a aceptar este destino de autómatas. Intentamos buscar grietas en el determinismo a través de la incertidumbre cuántica, o mediante la distinción entre libertad de acción y libertad de voluntad. Pero incluso si el azar gobierna a nivel subatómico, el azar no es libertad, es simplemente falta de control. La verdadera libertad requeriría que el yo fuera una causa primera, una entidad capaz de iniciar una cadena de eventos, sin estar ella misma condicionada por el pasado. Pero, ¿cómo puede algo en el mundo físico escapar a la causalidad? El peso de esta pregunta es tal que muchos prefieren vivir en la ilusión necesaria de la autonomía, pues la alternativa es aceptar que somos marionetas de la física, bailando al son de fuerzas que no comprendemos ni controlamos. La filosofía teme admitir que tal vez el libre albedrío es la ficción más útil y persistente de nuestra especie, una construcción mental necesaria para mantener la cohesión de la civilización y el sentido de propósito individual. Si aceptáramos el determinismo total, la estructura misma del esfuerzo humano se desmoronaría, y nos encontraríamos en un universo donde el esfuerzo es una ilusión, y el destino es una sentencia escrita en el lenguaje de las partículas elementales. Por ello, la lucha por definir la libertad sigue siendo el campo de batalla más sangriento del intelecto, donde se enfrenta nuestra intuición más profunda de soberanía personal contra la evidencia fría y calculable de las leyes naturales. Capítulo 3. La prisión de la percepción y la verdad externa. La tercera gran interrogante que hace temblar los cimientos de la filosofía es si podemos estar seguros de que existe una realidad objetiva fuera de nuestra propia conciencia. Desde que René Descartes se encerró en su habitación para dudar de todo lo que le rodeaba, la humanidad ha vivido con el temor de que el mundo exterior sea una construcción de la mente, un sueño coherente o una representación distorsionada de algo que jamás conoceremos en su estado puro. Immanuel Kant introdujo una distinción crucial que todavía hoy nos atormenta: la diferencia entre el fenómeno, que es la cosa tal como se nos aparece, y el noúmeno, la cosa en sí misma que permanece oculta tras el velo de nuestros sentidos. Nunca vemos el mundo tal como ese, lo vemos a través del filtro de nuestra estructura biológica, de nuestras categorías mentales y de nuestro lenguaje. El color no está en las flores. Es una interpretación de la luz por parte de nuestro cerebro. El sonido no existe en el vacío. Es la vibración convertida en experiencia subjetiva. Si retiramos todas nuestras percepciones, ¿qué es lo que queda? Esta pregunta nos conduce al solipsismo, la inquietante posibilidad de que el yo sea la única realidad existente, y que todo lo demás sea una proyección de nuestra soledad existencial. Aunque la mayoría de los filósofos rechazan el solipsismo por ser un callejón sin salida, no pueden demostrar con absoluta certeza que el mundo exterior sea idéntico a nuestra experiencia de él. Vivimos atrapados en una caja de espejos, donde cada sensación es un eco de algo externo que nunca podremos tocar directamente. Esta brecha insalvable entre el observador y lo observado genera una profunda desconfianza en la verdad absoluta. Si la realidad es una interpretación, entonces existen tantas realidades como observadores, y la idea de una verdad única se disuelve en un mar de subjetividad. ¿Es la materia una sustancia sólida, o es simplemente un patrón de información procesado por una conciencia? En la era contemporánea, esta duda se ha trasladado al ámbito de lo digital y lo simulado, planteando si somos habitantes de una arquitectura lógica, diseñada por una inteligencia superior. Pero incluso sin recurrir a la tecnología, el problema sigue siendo puramente filosófico. La mente es un intermediario que nunca se retira, un traductor que puede estar inventando el idioma mientras lo traduce. La filosofía teme reconocer que tal vez estamos condenados a habitar una prisión de percepciones, alejados para siempre de la esencia real del universo. Esta incertidumbre nos obliga a cuestionar la validez de todo conocimiento humano, pues si la base de nuestros datos es una interpretación sensorial falible, entonces todo el edificio de la ciencia y la cultura es una hermosa construcción sobre arenas movedizas. El abismo entre lo que sentimos y lo que es representa el límite de nuestra conexión con el cosmos, recordándonos que somos náufragos en una isla de conciencia, rodeados por un océano de realidad que se niega a revelarse sin disfraces. Al llegar al final de este recorrido por las sombras del pensamiento, nos queda la sensación de que la filosofía no es una disciplina de respuestas finales, sino un arte de preguntas infinitas. Estas tres interrogantes: el porqué de la existencia, la realidad de nuestra libertad y la naturaleza de lo externo, actúan como los guardianes de un umbral que quizás nunca crucemos. Sin embargo, en esa misma búsqueda reside la grandeza de nuestra especie. Aceptar que existen límites para nuestra razón no es una derrota, sino un acto de honestidad intelectual que nos permite valorar el misterio como el motor de nuestra curiosidad. El temor de la filosofía ante estas preguntas es, en realidad, el motor que la mantiene viva.
empujándonos a mirar hacia el abismo sin cerrar los ojos. No se trata de resolver el enigma, sino de aprender a vivir con la profundidad que el enigma nos otorga. Sigamos cuestionando, sigamos dudando, pues en el corazón de lo inexplicable es donde realmente empezamos a comprender lo que significa ser humano.